por esa muy buena receta, huele delicioso. Y hoy, en Venciendo tus miedos, vamos a hablar de un tema que precisamente lo estábamos comentando previo, que son el miedo a las fobias. Nosotros tenemos muchísimas fobias, tenemos muchas cosas que también nos dan miedo y me estaban preguntando que cuál es la diferencia entre miedo y fobia, y hoy precisamente vamos a hablar de eso para que usted pueda distinguirlo y además si usted tiene alguna fobia puede ser un poco más mínimo todo eso, porque como usted sabe yo tengo fobia a los payasos, porque tengo un miedo increíble y voy a averiguar y voy a descubrir por qué tengo eso. Muy buenos días, ¿cómo está usted? Qué gusto verla nuevamente. Mucho gusto, igual para mí también es un placer nuevamente estar aquí con ustedes y compartir otra vez nuevos conocimientos. A veces esto tiende a que no estamos informados, empapados de ciertas situaciones que vienen a afectar nuestra vida. Pueden ser cosas mínimas que se convierten exactamente en una fobia. Y era como decía Carlos, la diferencia entre el miedo y una fobia. Pues en base va así, tienes miedo a algo, pero cuando ese miedo te incapacita y te imposibilita poder desarrollar tus actividades cotidianas o te paraliza el cuerpo fisiológicamente, entonces esto viene a ser una patología y se convierte en fobia. Sí, creo que viene por ahí el hecho de que la línea es bien fina, es bien delgada entre lo que es un miedo y una fobia. Sí. Como ya lo mencionó acá la doctora, pues es obviamente el miedo igual produce nervios, sudoraciones, temblor, o sea, es algo normal, pero sí, como dicen, hay cosas que se hacen, pero se hacen con miedo. Sí. Entonces, pero te da ese toque extra de decir, salgo, doy un paso adelante y lo hago. La fobia no. La fobia obviamente te paraliza, te incapacita y no puedes no tener reacción alguna en cuanto a lo que es para poder reaccionar. Ahora bien, ¿cómo tratar, primero, cómo identificar una fobia? Para identificar una fobia tienes que medir el miedo que tienes. Por ejemplo, Carlos acaba de poner el ejemplo de decir, yo lo voy a hacer con miedo, aún así. Tienes el valor, la valentía, genera como esa motivación, ese intrínseco que hace que tú te esfuerces y dices, ok, yo ya sé que tengo miedo, pero igual me voy a atrever, lo voy a hacer y lo logras. Cuando sabemos conscientemente en la fobia, cuando identificamos que tenemos una fobia es cuando aunque tengamos miedo, no logramos ir, no logramos hacerlo y empiezan a tener reacciones fisiológicas y también reacciones mentales. Ese tipo de episodios o pensamientos distorsionados de todo lo catastrófico que puede pasarme si lo hago. Entonces yo como te digo, me hago hacia atrás, por decir, doy un paso atrás y no lo voy a hacer. Lo que voy a hacer es que se quede ahí y empiezo a ser evitativa de toda situación que genere una ansiedad, un estrés por miedo a que me pase algo, lo que genera la fobia. ¿Cómo podemos tratar una fobia? Y también, ¿cuáles son las fobias más comunes que existen? Para tratar una fobia tenemos que empezar con terapia, en algunos casos. En otros, pues sí se sugiere pues ir al psiquiatra, usar medicamento, hacer algún tipo de actividades que vamos perdiendo el miedo. En psicoterapia se trabaja con el cognitivo-conductual, empezar como a mejorar los pensamientos distorsionados que genera solo el hecho de pensar algo que me da miedo. 2, empezar a trabajar también con la terapia de exposición, cómo yo pretendo acercarme a algo para que no me cause ese estrés, empezarme a preparar antes del evento que me puede causar eso. Entonces se van trabajando varios episodios con la terapia de exposición, también la terapia imaginativa, donde ponemos un escenario y hacemos creer que estás en ese momento, que es lo que te trae. Ahora, las fobias pueden ser irracionales y pueden ser adquiridas por otra persona. Las fobias irracionales es cualquier cosa que me pueda generar un poco de estrés, pero esto tiende a que vamos nosotros empezando a generar pensamientos distorsionados, catastróficos, entonces se va acumulando como una masa de ansiedad junto con estrés que no me permite avanzar. Y las fobias adquiridas es como, por ejemplo, tú le tienes miedo a las alturas porque vistes caer a alguien o porque tu mamá
te dijo, si te subes ahí, te vas a morir. Si te subes a tal cosa, esto puede pasar, o un compañerito pasó por... Entonces al final el trauma queda adquirido por ti, no por la otra persona. Y no fue un evento que tú lo viviste. Y las fobias más comunes es la agorafobia, la aracnofobia, el miedo a las alturas, miedo a volar, y también la claustrofobia son miedos muy comunes, que es bien difícil porque a medida que la agorafobia y la claustrofobia se combinan o estas tienden a marcar mucho, cualquier cosita genera miedo. Y ya, ahora, cuando las personas, por ejemplo, que ya tienen una fobia, ya sea adquirida o no, cuando se les presenta ese evento canónico que les hace tener la fobia, ¿cómo pueden reaccionar? Porque, por ejemplo, yo, que tengo fobia a los payasos, yo no los puedo ver. Y igual se presentan, pero yo no los puedo ver porque yo me tapo los ojos o me quedo quieta porque están ahí, pero mi mente no se imagina que ellos estaban ahí. Pero ahora bien, de repente. Identifiquemos primero cómo adquiriste vos esa fobia. Fíjate yo aquí que en el papel de psicólogo. No, ahorita que estaba escuchando a la doctora, pienso que tengo una fobia adquirida. Porque a mí me da fobia a los payasos desde los 4 años que vi una película que el payaso, igual, los payasos y las alcantarillas me dan miedo. Yo no puedo pasar por una alcantarilla, por ejemplo, porque siento que alguien me va a agarrar el pie y me voy a ir en la alcantarilla. Yo paso encima de ellas y desde los 4 años yo no puedo... los dedos. Sí. Desde los 4 años yo no puedo pasar por una alcantarilla y tampoco ver un payaso porque me quedo y sudo, o si no me tapo los ojos y me quedo quieta y temblando. Esa fobia adquirida entonces fue por la película. No hubo como que el payaso asustó en un evento de un cumpleaños o en un circo, cosas así. No, y recuerdo que como a los 5 años, en un cumpleaños, un payaso me abrazó y yo me quedé quieta. Así él estática. Se quitó y yo me quedé así y no me quería mover porque yo sentía que él todavía estaba ahí y que me estaba haciendo daño. Estática. Pues mira, en primer lugar, ya tienes las bases. Identificas que tienes una fobia. Ahorita ya identificaste que es una fobia adquirida. 2, ahora, ¿qué es lo que tiene? Como terapia expositiva, para que ayudase a ti sería, ¿qué es lo que más miedo podría darme ese payaso? Así como que te genera la distorsión de que te apague. Porque el miedo genera eso. Claro. O sea, te quedas paralizado porque es que sientes como que alguien te tocó el switch y te apagó. Entonces, ¿qué es lo que podría... Ahora, ¿qué es lo peor que podría ser un payaso en esta vida y en tu presente de hoy? Pues imagínate que lo trompeaste. y ahí no, se te va la ¿sabes fobia? Que yo me he imaginado, por ejemplo, que me mata? Sí, en mis sueños, en mi subconsciente. Esa es la fobia, o sea, te llevas el pensamiento a lo más extremo. Exacto, es que es parte, ya es por eso decimos que genera la parte fisiológica de los síntomas. Entonces, pero reconoces que tienes una fobia y la persona a veces no se da cuenta. Todos tenemos fobias mínimas y todo, pero como no pasa a ser incapacitoria, o sea, que te incapacita para poder resolver tu vida cotidiana, entonces lo tratamos como algo normal y aún así no lo afrontamos. Pero cuando ya empezamos con pensamientos distorsionados, como irnos al extremo, es donde viene a generar el malestar y el malestar. Imagínate que ya pensaste que el payaso te puede matar. Sí. Y en todos los casos, en todos los escenarios, ¿qué podrías hacer si lo hiciera? Nada. Me quedaría quieta. ¿Y cómo valdrías o cómo tú vendrías a decir cómo voy a valorar mi cuerpo y cómo voy a salir de esta? ¿Cómo te salvarías, en pocas palabras? Creo que en el instante, no sé, le pegaría o algo, pero igual me quedaría quieta. No puedes. No, es que ahí es, no o sos vos o es él. No puedes. Sí. Por eso es que por eso te digo, sí. Yo creo que ahí es donde tu mente tiene que empezar a decir, bueno, contra. Este es un payaso, este man me quiere hacer tal cosa, entonces vengo yo y lo trompeo y salgo corriendo. Pero, porque sí, o sea, es buscar esos elementos como para decir, soy yo primero. Exacto, es como cómo me salvaría y qué es lo peor que pudiera pasar. Lo peor sería que ya en mi pensamiento, a ver, la mente no hace diferencia entre lo real y lo falso. ¿Sí? Porque nosotros dormidos podemos ilusionarnos y hacemos un castillo y un mundo.
y podemos vivir cualquier vivencia en nuestra mente. Ahora, que nosotros llevemos lo que está en nuestra mente es otra cosa. Al plano real. Entonces sí, es muy diferente, por eso solo en la imaginación tienden a caber este tipo de fobias. Entonces la terapia expositiva, que es la que hablamos, tú dices, ok, yo me voy a poner en este plano, en el plano más vulnerable. ¿Qué haría yo para salvarme si realmente un payaso me hiciera daño o quisiera hacerme daño? Creo que me iría, literal. No. Saliera corriendo o no. Entonces, bueno, pero eso ya está buscando mecanismos alternos a eso. Porque es lo que realmente hago cuando se me presenta un payaso. Lo que hago es taparme los ojos y no ver, pero caminar más rápido. Pero haces como esta parte de que te tapas para defensa. Y si no, pero te quedas ahí. Y si no, bajo la cabeza y sigo corriendo, y sigo caminando súper rápido. La próxima vez no la hagas así, hacerle así. Pero también queremos saber lo que dice la gente en cuanto a lo que lo que son las fobias y ver si tienes fobias o cuáles son las fobias más comunes. Después regresamos y vamos a seguir haciéndole preguntas acá a la licenciada. Y estoy con una voz muy interesante de aquí de BTV, una de las voces más valiosas, no mentira. Raúl, una pregunta, ¿qué entendés por el término fobia? Que tienen un miedo irracional a algo. ¿Y vos crees que los hondureños tengan alguna fobia o vos en personal tenés alguna fobia? Yo en lo personal creo que no, pero en los hondureños sí creo que hay distintos tipos de fobia. ¿Un ejemplo? A los insectos. ¿Y usted tiene fobia a algo? Continuamos preguntando a qué le tienen fobia a los hondureños. Y en este caso está mi compañera Berenice. Berenice, ¿cómo está el día de hoy? Mirémonos para acá, para la cámara. Todo bien, gracias a Dios. Cuénteme, Berenice, ¿usted tiene fobias? Sí. ¿Al qué le tiene fobia a usted? Mire, me dan miedo bastante los ratones y las arañas también. ¿Y usted cree que los hondureños, la mayoría, tenga fobia a algo en la vida? Sí, creo que todas las personas le tienen fobia a algo. Quizás tuvieron una mala experiencia cuando estaban pequeños. Entonces usted habla de los ratones. ¿Puede ver otro insecto y no le da mucho miedo? Las arañas. ¿Por qué? ¿Por qué los ratones y las arañas? No me gusta el aspecto de ellos. Me da como, no sé, algo bien feo, la verdad. ¿Y si tuvieran aspecto bonito? Creo que ahí sí me gustaría. Se fija, mi gente, que el físico importa, que sea uno un insecto. Continuamos con más. Y continuamos. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Fíjate que te queríamos preguntar algo. ¿Vos crees que los hondureños tengan fobias personales? Sí, yo tengo una. Contame, ¿qué fobia tenés? A los 100 pies. ¿Existen los 100 pies? Sí, existen y me han salido. Y casualmente cuando descubrí que tenía la fobia, empezaron a salir por todos lados. Es más, uno se me subió al pelo una vez. ¿Y qué sentiste? Ñañaras, ay, se me paran los pelitos de recordarlo, porque es que la fobia empezó porque me salió un video ahí navegando en las redes de cómo se ponían las heridas si no las trataba uno, y empecé a ver y ¡ey, qué cosa! Entonces sí me da ñañara. No creo tenerle fobia a ninguna otra cosa más que a los 100 pies. Familia, entonces las fobias sí existen. Muchas gracias, Víctor, y aquí tenemos a Josué también, le vamos a hacer la pregunta. ¿Qué tal, Josué? ¿Cómo estás? Josué, ¿vos crees que los hondureños tengan fobias? ¿Tienes alguna voz en específico? Tuve una. Le tenía fobia a los perros. ¿A los perros? ¿Qué? Sí. No los podía... O sea, cada vez que se me acercaba uno, me quedaba en shock. ¿Y ahorita en la actualidad? Ya no. Pero esa fobia venía porque te mordió alguno, o porque te sacaban carrera antes, o porque... Exacto, tuve varias experiencias desde pequeño. Entonces ya ahorita aquí en la actualidad no contás con ninguna fobia, ¿o siempre hay alguna? No, ya no. ¿Seguro? Seguro. Él dijo que... cree. Entonces si tiene alguna fobia escondida, yo sé que la tiene, así que vamos con más. Pelea de buses, pelea de... Y tenemos a Ana que nos está escondiendo. Ana, solo es una pregunta cortita. ¿Usted cree que los hondureños tengan fobia? Sí, como todas las personas. ¿Usted tiene alguna en específico? La verdad que no, nunca me había puesto a pensar en eso. Ni a los insectos, que la mayoría de personas le tienen miedo a... O fobias, se pueden generar a insectos, No. o a cosas de actividad paranormal, no sé. No, a mí me gusta ver cosas de miedo, cosas de, no sé, las que salen en TikTok, así, no, la verdad que no tengo ninguna. Sí. Primera compañera del canal que dice que no tiene ninguna fobia. Adiós.
Y así es, compañeros, en los estudios, como ustedes los pudieron ver, las personas aquí en el canal tienen muchas fobias. Solo hubo una personita que fue Ana que dijo que no tenía una fobia, pero en lo personal yo también tengo fobias que son a muchos insectos y me imagino que usted que está en casita debe tener también alguna fobia, así que mándenos un mensajito y cuéntenos cuál es su fobia para discutirla aquí en el programa. Volvemos a los estudios. Ya escuchó, familia, todas las fobias que tienen nuestros compañeros de trabajo. Y si usted tiene alguna, también no dude en escribirnos al 3182-3948 para poderle decir qué es lo que debe de hacer y sobre todo de ir al psicólogo. Pero un mensaje final y sobre todo algo que usted le quiera decir a todos los cafezosos que nos están viendo para que puedan ir al psicólogo, porque también algo muy importante que estábamos hablando y que yo estaba como recapacitando, que las personas que a pesar que nosotros tenemos un miedo o una fobia, pero no acudimos a alguien para que nos quite eso y para que nos diga, para que nuestra mente pueda cambiar esa forma de pensar al momento de tener una fobia o un miedo. Tiene que ver con con la cultura y la educación. Tenemos poca educación acerca de los miedos. Al final, al hombre es al que le dicen, el hombre no tiene que tener miedo. Exacto. Y tiene muchas fobias, pero por ser hombre y la masculinidad tiene que afrontarlas como sea y no en el bien. A veces afrontan ciertos miedos que vienen a volverlos a traumar de otra forma. Y ellos dicen, pero es que yo soy hombre, no me puedo dar el lujo de quejarme de un miedo o no me puedo dar el lujo de decir, ay, no le tengo miedo porque me van a tachar. Empiezan los comentarios machistas, micromachismos a generar que inclusive nosotros mismas como mujeres podemos hacer. Pero si sos hombre, ¿por qué vas a tener miedo? Y lo más recomendable es que busquemos ayuda. Hay que buscar ayuda porque cuando una fobia o este miedo imposibilita a la persona, como por ejemplo los atracos, los robos, los asaltos, tienden a dejar un estrés postraumático que esto genera una fobia social. Y la fobia social se vuelve la persona introvertida, evitativa, que no le gusta, ni inclusive estar en lugares sumamente abiertos porque le genera estrés la otra persona, le genera caos tener cerca personas y tener que estar escuchando personas con problemas o compartir sus experiencias y vivencias como jactosos y dicen, ay no, yo me voy de aquí y empieza como a hiperventilar, a sudar y no, me genera estrés a cada persona. Entonces es porque tiene alguna fobia social. Es necesario y recomendable que asistan a terapia. En algunos casos, cuando la patología se vuelve realmente complicada, sí se le da medicación, pero de ahí con psicoterapia se puede ayudar. Carlos Pego, vos tenés estrés social. Fíjese que estábamos hablando, yo siento que yo no tengo ninguna fobia, ni miedos. Creo que puedo llegar a tener asco a ciertas cosas, pero no miedo ni fobia. Exacto, era lo que conversábamos acerca de las cucarachas. Hay gente que sí le tienen fobia a las cucarachas, pero hay gente como tú que lo que te des como asco, como ganas de estar, es por la repulsión a lo que eso genera en uno. Como sabemos que son animales sucios, por decirlo así, este tipo de insectos, entonces como lo más asqueroso, entonces yo lo que hago es repulsión. Y el miedo en parte lo tendemos a confundir esa repulsión con miedo, pero no es miedo realmente. Gracias, doctora, por estar acá y siempre venir a compartir temas de interés y sobre todo a educarnos y siempre darnos ese extra en cuanto a lo que es el conocimiento. Nosotros continuamos con más acá en la Casa de Café Caliente, así que usted no se despegue del televisor. Y vamos.